Buenas tardes. Vamos a trabajar con los últimos tres conceptos pertenecientes a la unidad 3, ecuaciones de la recta en el plano. Empezamos con ángulo entre rectas. ¿Cómo podremos hacer para determinar el ángulo que forman dos rectas? Nosotros sabemos que dos rectas se pueden definir por distintos pares de datos, pero en particular podemos trabajar con que de cada recta conozcamos un vector director de esa recta y un punto. De esta primera recta R1 marcamos un vector director B1 y un punto P1. Y de la recta R2 lo mismo, vector director y un punto. Sabemos que el vector director de la recta no es único, que lo que hace el vector director justamente es indicar la dirección. Pero así como se dio ese vector director violeta, se podría haber dado uno que sea un poquito más corto, uno que sea mucho más largo e incluso uno que tenga sentido opuesto. Entonces, nosotros tenemos un dato, pero encontramos infinitos vectores directores. Ahora bien, si queremos ver cuál es el ángulo que forman las rectas, podemos reconocer que el ángulo es este que estoy marcando en negro, o bien podemos decir que el ángulo que forman es este que estoy resaltando ahora. Ambos ángulos entre sí son suplementarios. Nosotros vamos a considerar cualquiera de las dos respuestas como posibles. Y la respuesta, o cuál es el ángulo que voy a encontrar, va a depender de cuáles son los vectores directores que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma las rectas, casi digo los planos, perdón, el ángulo que forman estas rectas va a coincidir con el ángulo que formen sus vectores directores. Miren, si yo muevo los vectores directores y les pongo un origen en común, el ángulo que forman estos vectores directores coincide con el ángulo que forman las rectas. Entonces, para calcular el ángulo entre rectas, alcanza con que encontremos el ángulo que forman sus vectores directores. Varios autores eligen como respuesta al ángulo agudo o nulo o recto que formen las rectas. Como les decía recién, si yo considero estos vectores directores que tengo en el dibujo, voy a obtener como resultado del ángulo este angulito que estoy marcando en negro. Si en alguna de las rectas me hubiesen dado, por ejemplo, este vector director violeta se mantiene, y de la recta R1 me hubieran dado, este vector director, supónganse que es paralelo a la recta, cuando yo busco el ángulo voy a obtener el obtuso, ¿sí? Obtendría este angulito de acá. Y entre ellos son suplementarios. Entonces, nosotros vamos a poder elegir cualquiera de los dos valores, no va a haber problema, pero quiero que sepan esto, que según los libros que usen, algunos autores dicen que el ángulo que forman estas rectas es aquel ángulo que forman los vectores directores y definen a este θ entre 0 y 90, incluyendo al 0 e incluyendo al 90. Nosotros vamos a aceptar las dos respuestas como posibles. Ténganlo en cuenta que si corrigen con algún compañero y a uno le da 20 y al otro le da 100, lo que corresponda, 160, entonces van a ser las dos respuestas equivalentes. Bien, vamos a hacer algún ejemplo entonces para calcular el ángulo que forman dos rectas. Vamos a traer un ejercicio de la guía, en particular el 16A, donde dice: hallar el ángulo agudo, ¿ven? Si yo quiero que ustedes me den específicamente el agudo, se los voy a marcar, si no, el que den lo voy a tomar como válido, que forman los siguientes pares de rectas. Entonces, voy a tener que buscar cuáles son los vectores directores de estas rectas. Entonces, la recta R1 está escrita casi en forma implícita, ahora está en forma implícita. Y la recta R2 está escrita así en forma implícita. Cada una de estas rectas me va a dar un vector normal a ellas.
En este caso, el vector normal es el 1, 1. Por si no recuerdan, en la forma general o implícita, tenemos la ecuación de la recta de esta manera, donde el coeficiente que multiplica x es la componente x del vector normal y el coeficiente que multiplica y es el coeficiente y del vector normal. Entonces, de este 1 y este 1, sacamos que el vector normal a la recta 1 es el 1, 1 y que el vector normal de la recta 2 será el menos 2, 3. Con los vectores normales podemos encontrar los vectores directores. Recordamos que el vector normal y el vector director son perpendiculares entre sí. Entonces, como estamos trabajando en R2, lo que hacíamos era cambiar de lugar la componente X con la componente Y y a una de las dos modificarle el signo. De esta manera lográbamos que el producto escalar entre el vector normal y el director nos diese 0, porque es 1 por 1 menos 1 por 1, y esto es 0, y que sea 0 el producto escalar entre los vectores implicaba que los vectores son perpendiculares y es la condición de perpendicularidad. De la misma manera, el vector director de la recta 2 lo podemos encontrar cambiando de posición a las componentes y a una de ellas le cambiamos el signo. Entonces, ahora obtuvimos los dos vectores directores y es hora de encontrar el ángulo que ellos forman. El ángulo que forma D1 con D2 lo aplicamos como en la unidad anterior, trabajando justamente con el producto escalar. Nosotros sabemos que el producto escalar entre dos vectores lo podemos obtener, como recién dijimos, multiplicando la primera componente con la primera y la segunda con la segunda. Y también lo podemos obtener multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Entonces, tenemos a este de sub 2 y al otro de sub 1, que ya lo copio, con flechitas que ahora las vamos a borrar. Y con estos datos vamos a poder encontrar el ángulo. Calculemos en el lado izquierdo el producto escalar. Multiplico primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, hacemos la operación y este es el resultado del producto escalar. Ya el signo del producto escalar nos podía anticipar o nos podía permitir anticipar cómo será el ángulo. Si el producto escalar era positivo, el ángulo iba a ser agudo o, como caso particular, nulo. Entonces, tenemos el producto escalar, más o menos sabemos cómo quiero que me dé o entre qué valores quiero que me dé el ángulo. Bueno, vamos a calcular cuál es la norma o el módulo del vector d sub 1. Para eso hacemos la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, el módulo de d sub 1 nos da raíz de 2. Y en forma análoga calcularemos el módulo de d sub 2, que será la raíz de 9 más 4. Entonces, esto es raíz de 13 por coseno del ángulo comprendido. Y desde acá despejamos el ángulo. 1 sobre raíz de 26 va a ser igual al coseno de tita. Por lo tanto, el arco coseno de 1 sobre raíz de 26 va a ser la medida de tita. Arco coseno de 1 sobre raíz de 26. Tita será 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. No ponemos la parte decimal, lo dejamos así redondeadito. Listo, ya está, tenemos el ángulo. Pueden demostrar que el ángulo entre las rectas va a coincidir con el ángulo que formen los vectores normales, por una cuestión de que los vectores normales van a ser perpendiculares a ellos y coincidirá el ángulo. Pero como concepto a mí me gusta más trabajarlo con los vectores directores. Bien, esa es la primera parte de la clase.
ángulo entre las rectas ya está. Ahora vamos a ver qué pasa con la distancia de un punto a una recta. Y recordemos que estamos trabajando en R2. En R3 sucederán otras cosas, así que no perdamos de vista el espacio vectorial donde estamos laburando. Bueno, distancia de punto a recta. Nosotros se supone que conocemos esta recta, que la vamos a graficar con un poquito más de amor. Conocemos un vector director de la recta, conocemos un punto de la recta que lo vamos a llamar P. Y queremos calcular la distancia de un punto, P sub 0, a esta recta. Si el punto P sub 0 perteneciera a la recta, entonces la distancia sería 0. Por lo tanto, como nosotros queremos averiguar cuál es esta distancia, el punto P sub 0 no pertenece a la recta. No pertenece a la recta. Si P sub 0 pertenece a la recta, entonces la distancia será 0. No tiene distancia, está sobre la recta. Distancia nula en realidad. Bien, la distancia es el menor segmento que se puede determinar entre la recta y el punto, y por ser el menor es un segmento perpendicular. Entonces, nosotros a P sub 0 lo conocemos. P sub 0 es nuestro dato, tiene componentes X sub 0, Y sub 0. Y el punto P es un punto de la recta que tiene sus componentes X, Y. Podemos determinar el vector, me queda un poco desfasado, el vector P sub 0P, que, como ya vimos en la unidad anterior, para encontrar las coordenadas del vector P sub 0P, alcanza con que hagamos extremo menos origen. Entonces, el vector P sub 0P será el XY menos X0 Y sub 0. Por lo tanto, P sub 0P tendrá como coordenadas X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Bien. Si tenemos al vector P sub 0P, podemos encontrar cuánto vale la medida de este vector. La medida de este vector va a ser el módulo del vector P sub 0P. Bien, además, nosotros dijimos que conocemos un vector director de la recta. Pero si conozco un vector director de la recta, como ya repasamos cuando vimos el tema anterior, puedo encontrar un vector normal a la recta. Si conozco un vector director, puedo determinar un vector normal a la recta. El vector normal va a ser perpendicular a la recta. Entonces, vemos que si a la distancia lo hubiésemos pensado como un vector, el vector que determina esta distancia es paralelo al vector normal, ya sea que le demos ese sentido o que le demos el otro, ¿no? Bien, entonces, vamos a marcar un ángulo. Vamos a definir que θ es el ángulo formado por P sub 0P y el vector distancia. ¿Sí? Entonces, recordemos que este vector distancia es paralelo al vector normal. Entonces, si yo digo cuál es el ángulo que forma P sub 0P con el vector normal, es este mismo ángulo θ. Porque si hablamos de ángulo entre vectores, lo que tenemos que hacer es mover al vector para que tenga un origen en común con el otro y ahí se forma el angulito, ¿no? Bien, entonces, no sé si lo habrán notado, pero nos queda un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo podemos aplicar una razón trigonométrica. Yo hablé de un ángulo verde, hablé de la medida del P sub 0P y que quiero encontrar la distancia. Entonces pienso cuál es la razón trigonométrica que me permite relacionar a θ con este cateto D, que va a ser el adyacente, y con la hipotenusa. Como deben estar pensando por ahí, si me están prestando atención, el coseno de θ relaciona el cateto adyacente
con la hipotenusa, que la hipotenusa es el módulo del P sub 0P. Si despejamos un poquito, vemos que la distancia coincide con el módulo del P sub 0P por el coseno del ángulo comprendido. Pero normalmente a mí me dan la ecuación de la recta y el punto y no me dan el ángulo comprendido entre la distancia y el P sub 0P. Pero veo que esta formulita es muy parecida a algo que estuvimos trabajando en la unidad anterior y que es el concepto de producto escalar. El producto escalar, como ya repasamos también más para arriba, lo podíamos definir como el producto de los módulos de dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Y si recordamos, el vector normal con P sub 0P forman el ángulo θ. O sea que toda esta expresión equivale a calcular el producto escalar entre el vector normal y el P sub 0P. Con la salvedad de que vamos a tener que considerar siempre al ángulo positivo, porque como estamos trabajando con una distancia, necesito que esto me dé positivo. Entonces ponemos valor absoluto, para que la distancia, como decíamos recién, resulte positiva. Finalmente, si quiero despejar la distancia coincide con el producto escalar entre el vector normal y el P sub 0P sobre el módulo del vector normal. Y esta es una formulita para encontrar la distancia de punto a recta en R2. Pero además la podemos desarrollar un poquito. Nosotros sabemos que el vector normal es el AB. Estamos hablando del vector normal de una recta R que va a tener como ecuación AX más BY más C igual 0. Considerando esto, entonces el vector normal es el AB. Bien, entonces, si tenemos que calcular el valor absoluto del producto escalar entre el vector normal y el P sub 0P, tenemos que calcular el producto escalar entre estos dos vectores. El producto escalar se realiza componente a componente, o sea que nos quedará A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0. De nuevo, estoy haciendo el producto escalar entre N y P sub 0P. Entonces multiplico primera componente con primera componente más segunda con segunda. Eso fue lo que hice. Eso que acabo de hacer es el producto escalar, pero yo me tengo que quedar con el valor absoluto de ese producto escalar y lo voy a dividir por la norma o por el módulo de N, que el módulo de N será raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Bien, si desarrollamos el producto que nos quedó en el numerador, hacemos esta distributiva, nos va a quedar el valor absoluto de A por X menos A por X sub 0 más B por Y menos B por Y sub 0 en valor absoluto sobre el módulo del vector normal. Bien, ahora, y esto es algo que quiero que presten atención. Si lo pensamos para un punto genérico, X e Y serían los valores genéricos de cualquier punto que pertenezcan a la recta. Pero X sub 0 e Y sub 0 son las coordenadas del punto exterior, del punto al que estoy viendo a qué distancia se encuentra de la recta. Entonces, cuando decimos AX sub 0 y BY sub 0, estos serían numeritos. Bien, respecto de lo que no marqué, fíjense que acá me queda AX más BY, ¿no? Y esta expresión AX más BY, que vale para cualquier punto de la recta, también la encontramos en la mismísima ecuación de la recta. Entonces, AX más BY, ¿a qué es igual? Si despejo, veo que AX más BY es igual a menos C. Y esto que está acá lo voy a reemplazar en esta demostración que estamos haciendo. Lo estamos reemplazando por lo que está pintado de amarillo, guarda, ¿no? Con estas marcas celestes que dijimos que eran numeritos. Entonces, habíamos dicho que AX más BY es igual a menos C. Entonces, la distancia nos va a quedar como el valor absoluto de menos AX sub 0
menos BI sub 0 y AX más BI lo reemplazamos por menos C. Todo esto sobre el módulo del vector normal. Y nosotros sabemos que el valor absoluto de algo es igual al valor absoluto de su opuesto. Por lo tanto, decir que el valor absoluto de menos AX sub 0 menos BI sub 0 menos C es lo mismo que decir el valor absoluto de AX sub 0 positiva más BI sub 0 positiva más C. O sea, estoy trabajando con el opuesto del numerador y a eso lo voy a dividir por la norma del vector. Entonces, esto que acabamos de encontrar es la segunda forma de calcular la distancia, que es la que más vamos a usar. Bueno, ¿cómo es que vamos a usar esta formulita? Vamos a mostrarlo con un ejemplo. Lo primero que nada es importante reconocer que necesitamos tener la ecuación de la recta en forma general o implícita. Entonces, si acá me dan la recta de otra manera, la tengo que llevar a la forma general. Una vez que la recta está escrita en forma general, reemplazaremos a x por la componente x del punto y a y por la componente y del punto. Si eso nos da negativo, nos quedamos con el valor absoluto. Si nos da positivo, perfecto. Y a ese escalar lo vamos a dividir por la norma del vector normal. Así que vamos a ver este ejemplo, 6c. Busquemos la recta R en forma general. Fíjense que está dada en forma paramétrica cartesiana, pero yo necesito que el lambda de las dos sea el mismo. Entonces, de la primera ecuación puedo despejar lambda y sustituirlo en la segunda. O sea que y va a ser igual a 1 más 3 por lambda. Y va a ser igual a 1 más 3x menos 6. Y si lo llevo a la forma general, tengo que igualar a 0. Así que 3x menos y menos 5 será igual a 0. Y acá tengo la ecuación en la forma que necesitábamos. Teniendo la ecuación en forma general, vamos a plantear la fórmula de la distancia. Y esto es tomando el valor absoluto de 3 por x menos y menos 5, no ponemos el igual a 0. Sabemos que esto no nos va a dar 0 a menos que el punto pertenezca a la recta. Y lo vamos a dividir por el módulo del vector normal. ¿Cuál era el vector normal? El 3 menos 1. También lo charlamos hoy. ¿De dónde sacamos estas componentes, no? 3 menos 1. Entonces haremos el módulo de este vector. 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y en el numerador, estos espacios que dejé de rosita tienen que reemplazarse por la componente x del punto y por la componente y del punto en el orden que corresponde. Así que nos va a quedar que la distancia es menos 3, menos 5 sobre la raíz de 10. Esto nos da menos 13, nos quedamos con el 13 positivo y racionalizamos, por favor, al denominador. Como es una distancia, se mide en unidades. Acá tenemos la distancia del punto a la recta. Lo pueden comprobar con GeoGebra. Intenten, si tienen alguna duda, me dicen y les muestro cómo se hace. Bien, segunda parte de la clase lista. Vamos a la tercera y última. Bueno, dos rectas que sean secantes determinan un punto. Esto lo sabemos todos. Y se da porque el sistema será un sistema compatible determinado. Y lo voy a decir una vez más, estamos hablando de R2. En R3 puede que esto cambie. Entonces, voy a darles las ecuaciones de dos rectas en forma casi general, pero no va a estar igualada a 0. Algunos dicen que esta forma es la implícita y la general es cuando está igualada a 0. Pero bueno, nosotros llamamos por igual general o implícita. Tengo acá dos rectas y yo me doy cuenta que estas rectas son secantes. ¿Cómo me doy cuenta que son secantes? Estando en R2. Porque veo que no son paralelas.
¿Cómo podíamos reconocer si las rectas son paralelas? Y porque los vectores directores tendrían que ser paralelos. Y por lo tanto, los vectores normales tendrían que ser paralelos entre sí. Obviamente, los vectores normales son perpendiculares a los directores, pero digo, yo tengo dos rectas paralelas, más chueca de imposible, a ver, ponele, dos rectas paralelas, sus vectores directores van a ser paralelos. Pueden ser el mismo o pueden ser proporcionales, con el mismo sentido o con distinto sentido. Este vector es normal a la primera recta. Este vector es normal a la segunda recta, pero entre ellos son paralelos. Entonces, si yo ya tengo las ecuaciones de las rectas, puedo reconocer a los vectores, ya sea directores o normales. En este caso, me es fácil reconocer al vector normal de la primera recta, que es el 2 menos 1, y el vector normal de la segunda recta, que será el 1, 3. Y yo a simple vista puedo decir que estas rectas o que estos vectores no son paralelos. ¿Y por qué digo que no son paralelos? Porque para que lo sean, deberían ser sus componentes proporcionales y no lo son. Entonces, si no son paralelas, las rectas van a ser secantes. Bueno, para entender el concepto yo voy a buscar cuál es este punto de intersección entre las rectas. Más adelante van a ver que no es necesario, pero quiero mostrarles algo. Veo que R1 intersección R2 me va a dar un punto P y quiero calcular cuál es este punto P. Puedo usar cualquiera de los métodos que vieron, incluyendo los nuevos que aprendieron en álgebra. Yo voy a hacer una sustitución, voy a despejar X de la segunda ecuación y la voy a sustituir en la primera, que dice 2X, entonces ahí estoy haciendo la sustitución, menos Y igual a 5, esto es 12 menos 6Y menos Y igual a 5, 5 menos 12 igual a menos 7Y, por lo tanto Y va a ser igual a 1. Y si Y vale 1, retomo la que dejé colgadita, X va a ser igual a 6 menos 3 por 1, así que X va a ser igual a 3. Por lo tanto, la intersección de R1 y R2 va a ser un punto P de coordenadas 3, 1. Vemos que verifica la primera ecuación, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Verifica la segunda, 3 más 3, 6. Perfecto, encontramos el punto de intersección de estas rectas. Ahora, si yo a la ecuación, a cualquiera de las dos, a la primera, por ejemplo, la multiplico toda por algún escalar no nulo, por ejemplo, a esta ecuación verde la multiplico por 8, 2 por 8, 16, menos 1y por 8 es menos 8y, igual a 5 por 8 que es 40. Vamos a ver si el punto 3, 1 sigue perteneciendo a esta nueva recta. 16 por 3 menos 8 por 1 debería ser igual a 40. Si verifica esto es que el punto pertenece a la recta. 6 por 3, 18, así que esto es 48 menos 8 igual a 40. Sí, perfecto, este punto 3, 1 sigue perteneciendo a esta nueva recta. Y claro, porque esta nueva recta es coincidente con la verde original. Lo único que hice yo fue escalarla, multiplicarla por un escalar. Lo mismo va a pasar con la recta X más 3Y igual a 6. Bueno, entonces, si a la recta verde yo la sustituyo por esta nueva recta, 16X menos 8Y igual a 40, ¿no? O sea, estoy modificando a la fila verde por 8 veces ella. Y esta es la segunda ecuación que no la modifiqué. Y si yo ahora sumo estas ecuaciones, por decir algo, sumo miembro a miembro, tiene que mantenerse la igualdad. 17x menos 5y tendría que ser igual a 46. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si este punto 3, 1, que pertenecía a la primera recta y pertenecía a la segunda, vamos a ver si pertenece a esta nueva recta. 17 por 3 menos 5 por 1, veremos si eso me da 46. 7 por 3, 21, esto es 51 menos 5 igual a 46. Verifica. Y sí, si lo relacionamos con álgebra, nosotros sabemos que en un sistema de ecuaciones
o podemos multiplicar a cualquier ecuación por un escalar, a una ecuación le puedo sumar un múltiplo de otra y que todo eso no nos va a cambiar el conjunto solución. Y bueno, esto pasa algebraicamente y pasa geométricamente también. ¿A dónde vamos con todo esto? A que si dos rectas definen un punto, yo voy a poder encontrar infinitas rectas que sean combinación lineal de estas dos y que el punto va a pertenecer a cada una de ellas. Fíjense que yo acá encontré esta recta y 3, 1 pertenecía a esa recta. Acá encontré otra recta y 3, 1 también pertenecía a esa recta. Entonces, si a mí me dan dos rectas que determinan un punto, yo voy a poder hacer la combinación lineal de ellas dos y siempre voy a ir obteniendo nuevas rectas que van a tener distintas pendientes, pero que todas van a tener este mismo punto de intersección. Entonces, ustedes pueden hacer infinitas rectas con amor, siempre y cuando pasen todas por el mismo punto. Y esta especie de pompón que se genera es un haz de rectas. Entonces, todo este haz de recta va a tener, creo que conjugué mal los plurales y singulares, pero me entendieron. Todo este haz de rectas va a tener un único punto en común. Entonces, vamos acá, antes del ejercicio, vamos a poner la definición. Y esto es, dadas dos rectas secantes, las mismas definen un haz de rectas. La ecuación del haz de rectas es la combinación lineal de las rectas mencionadas expresadas en forma general. Entonces, si yo conozco que R1 intersección R2 me dan este punto P, cualquier recta que se obtenga de hacer la combinación lineal de R1 y de R2 me va a dar como resultado una nueva recta que también incluya a P. Entonces P va a pertenecer a esta nueva recta para todo alfa perteneciente a los reales y para todo beta perteneciente a los reales. Una notación que yo uso más que esta es dividir todo por alfa, porque si alfa es igual a 0, yo obtengo la recta R2, ¿sí? O un múltiplo de R2 que va a ser coincidente. Entonces, si alfa es distinto de 0, voy a poder dividir todo por alfa y obtengo R1 más beta sobre alfa por R2 igual a 0. Esto es un escalar. Entonces digo que si a una recta le sumo el múltiplo de la otra, voy a obtener el haz de rectas. ¿Sí? Lo puedo escribir así, como les decía recién, de esta forma, o lo puedo escribir como una combinación lineal con escalares en ambos lados. Normalmente es más fácil la segunda manera porque me queda una sola incógnita y no dos y lo podemos resolver mucho más cómodo. Entonces, ¿qué es el haz de rectas? Es un conjunto de infinitas rectas que tienen un único punto de intersección. Para definir un haz de rectas me alcanza con tener dos de ellas. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio de la guía, como para terminarlo. Bien, tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de esta recta 1 y de esta recta 2, o sea que estas dos rectas tienen un punto de intersección y yo quiero encontrar una tercera recta que pase por ahí, por lo tanto van a pertenecer las tres al mismo haz. Y esta recta negrita que tengo que buscar, además de que pertenezca al haz, sé que pasa por el punto 4, 1. Este ejercicio, la idea es que en el 3F ustedes lo resuelvan buscando el punto de intersección de estas dos, que les va a dar algo, y con ese punto y R encuentren la ecuación de la recta que definen. Y yo acá lo quiero hacer con haz de planos para que tengan
haz de planos. Tengo la costumbre de decir haz de plano en vez de haz de rectas porque también existe. Pero bueno, decía que yo ahora lo quiero hacer con haz de rectas para que tengan otra forma de resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? Esto que acabo de decir. Quiero encontrar una recta que pase por el punto de intersección de R1 y de R2. Por lo tanto, esta tercera recta será parte del haz de rectas formado por R1 y R2. Podré encontrarla trabajando con la combinación lineal de las rectas dadas. Si yo armo la combinación lineal de las rectas dadas, voy a tener un alfa. La cuestión es cómo encuentro ese alfa. Entonces, ¿cómo encuentro el alfa? Para encontrar el alfa, tendré que usar el dato. En este caso, el dato que me dan es que la recta que tengo que buscar contiene al punto R. Pero me pueden dar otros datos, me pueden decir que la recta tiene tal pendiente, o que es una recta horizontal, o que esa recta tiene componente X del vector normal tal número. Me pueden ir dando distintos datos. Voy a resolver este ejemplo y después más o menos les cuento las otras posibilidades. Entonces, para armar el haz de rectas tienen que estar en forma general las dos. Acá ya se las doy así. Si las hubiese dado expresadas de otra manera, primero las llevan a la forma general. Entonces, armamos la ecuación del haz de rectas. Para eso voy a escribir una recta más otra multiplicado por algún escalar. Y todo esto quiero que me dé igual a 0. Fíjense que estoy haciendo la combinación lineal. A una de ellas le sumo el múltiplo de otra. Como estoy trabajando miembro a miembro, si a 0 le sumo un múltiplo de 0, eso me sigue dando 0. Bien, entonces fíjense que acá ustedes tienen x más y menos 2 más. Este alfa es un escalar que lo puedo distribuir. Será 3 alfa por x menos 2 alfa por y más alfa igual a 0. Entonces tengo dos términos que dependen de x, dos términos que dependen de y dos términos independientes. Según cómo estén dadas las ecuaciones, puede ser que tengan dos de cada uno o menos, ¿no? Que en alguna, por ejemplo, no tengamos término independiente. Entonces, si yo agrupo todo lo que depende de x, voy a tener 1 más 3 alfa. Agrupo todo lo que depende de y, voy a tener 1 menos 2 alfa. Y agrupo los términos independientes y tengo menos 2 más alfa. Esto es como el planteo común a todos los ejercicios. A veces lo podemos terminar un cachito antes, pero quiero generalizarlo como para más o menos estructurarlos. Entonces, acá es cuando voy a reemplazar por el dato. En este caso, el dato es que x del punto vale 4 y que y del punto vale 1. Entonces, vamos a sustituir por esos valores. Me va a quedar 4 por 1 más 3 alfa, más 1 por 1 menos 2 alfa, menos 2 más alfa igual a 0 y me quedó una ecuación lineal donde la incógnita es alfa. 4 más 12 alfa, más 1 menos 2 alfa, menos 2 más alfa, igual a 0. 4, 5, 3, más 12, 10, 11, igual a 0. Por lo tanto, alfa vale menos 3 sobre 11. Acá encontré el alfa, pero a mí me dicen que encuentre la ecuación de la recta que cumple con todos estos datos. Entonces retomo a la combinación lineal y reemplazo a alfa por el valor que recién encontré. O lo puedo reemplazar ahí donde les acabo de marcar, o lo puedo reemplazar acá, que ya tengo agrupadas la x, la y y la z, y que queda un poquito más cómodo. Entonces, x va a estar multiplicado por 1 más 3 alfa. O sea que x va a estar multiplicado por 1
menos 9 sobre 11. Esto, como ustedes verán, me va a dar 2 sobre 11. Y va a estar multiplicado por 1 menos 2 por alfa, que es menos 3 sobre 11. Esto va a ser 1 más 6 sobre 11, 17 sobre 11. Y en cuanto al término independiente, va a ser menos 2 menos 3 sobre 11, o sea que esto va a ser menos 25 sobre 11 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta que nos dio. Nosotros podemos verificar que esta ecuación de la recta contiene el punto de intersección de R1 y R2 y podemos verificar que contiene el punto 4, 1. Recuerden que la ecuación de la recta no es única. Si a mí no me gusta esto, la puedo multiplicar toda por un escalar, por ejemplo, por 11, y tengo una expresión un cachito más amigable como esta. Pero las dos respuestas son equivalentes y válidas a la vez. Bien, si en lugar de haberme dado como dato el punto, me hubiese dicho que yo quiero que el vector normal de la recta tenga componente x a un número 5, por ejemplo, entonces lo que voy a decir es que esta expresión quiero que me dé 5. Si me hubiera dicho que quieren tener a una recta horizontal, por ejemplo, si es una recta horizontal, constante, podemos decir si lo piensan como una función, entonces lo que vamos a pedir es que este valor me dé igual a 0. Que x, la componente del vector normal, sea igual a 0, ¿no? Si quiero una función vertical, pediré que, recta vertical, pediré que esto sea igual a 0. Entonces tenemos que ir analizando, según el dato que me da, cómo voy a concluir el planteo. Pero siempre parto de lo mismo, hacer la combinación lineal, agrupar x, agrupar y, agrupar términos independientes y después chusmear qué me pide el dato. Bueno, esto es todo por hoy. Les voy a subir el PDF para que lo miren y cualquier duda nos hablamos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.